¿Qué tal, amigas y amigos? Soy Gerardo Kleinburg y esto es Hablemos de las óperas del Met en el Auditorio Nacional. Hoy tengo el gusto de platicarles, de invitarlas e invitarlos a que asistan a ver una ópera formidable, extraordinaria en el sentido literal del término. No es habitual lo que vamos a ver. Una obra en jazz, una ópera desde el jazz presentada en la Metropolitan Opera House de Nueva York. Es absolutamente extraordinario y, si me lo permiten, único, nuevo, osado, aventurero en el mejor sentido del término. Se trata de la ópera Fire Shut Up in My Bones, el fuego callado en mis huesos, podríamos traducirlo así, del extraordinario jazzista, trompetista estadounidense Terence Blanchard. Esta ópera se presentará en el Auditorio Nacional el próximo sábado 23 de octubre a las 12 del día. Y de verdad tienen que ir, porque si no lo han hecho, no se imaginan lo que van a ver. Tendrán toda la tecnología de punta en video y audio del mundo al servicio de una transmisión tan extraordinaria como la que hace la Met de Nueva York o el Met de Nueva York. Porque lo que van a ver es una suerte de producto doble que parte de una ópera, pero que está transformado en una propuesta cinematográfica grabada en vivo con todas las de la ley, con un número inusitado de cámaras, muchas de ellas prácticamente dentro del escenario, de tal suerte que ustedes se sentirán completamente inmersos en ese espacio y en algunos momentos dentro del escenario, a unos cuantos centímetros de la mirada, de los ojos, de la gestualidad del cantante, de los cantantes. De verdad no se lo pueden perder, porque además esta ópera, Fire Shut Up in My Bones, marcó la reapertura del Met, el regreso después de tantísimos meses de obligado silencio. Es, por lo tanto, un momento de fiesta, un momento de celebración para toda la gente que está ahí y seguramente percibirán la respuesta del público ante una ópera que además resulta tan estadounidense, tan cercana a ellos y al mismo tiempo tan universal. Porque la historia de un niño que crece, la historia de un hombre con recuerdos complejos de su infancia, muy adversos, la historia de un individuo que ha tenido que enfrentarse a ser diferente, a asumir elementos tan fuertes como los que son su propia identidad sexual. Pero por otro lado, esos momentos de decisión que todos llegamos a tener en nuestra vida, en los que nuestro destino entero, nuestra salud, nuestra felicidad en el sentido más integral se juegan, esos momentos existen. Y esta ópera, Fire Shut Up in My Bones, habla de un momento especial así. No se la pueden perder. Además, el autor, tenemos que hablar del autor. El autor es una figura consagrada mundialmente en el ámbito del jazz. Nada más y nada menos que Terence Blanchard, nacido en Nueva Orleans en 1962. Un hombre que viene de una familia clase media y que desde muy pequeño tiene un talento sobrenatural para la música. Pianista empieza a tocar el piano, a estudiar piano a los 5 años, pero decide que quiere ir por la trompeta, que su instrumento, su voz está en la trompeta. Un hombre que desde muy joven empieza a hacer sesiones conjuntas con figuras como Wynton Marsalis, un hombre que tiene una formación musical cabal y que desde muy pronto incursiona en el ámbito de la interpretación, de la improvisación jazzística, gloriosas desde la trompeta, pero que no solamente se queda ahí. Es un hombre que no solamente pasa por las aulas, por la parte académica indispensable en el jazz como alumno, sino que se ha convertido en un gran catedrático de renombradísimas universidades estadounidenses como Berkeley, como UCLA, universidades de muy alto nivel donde el jazz se enseña también a un nivel altísimo. Ahora bien, lo que es interesante también de Blanchard es que ya consagrado, ya establecido como un músico de enorme reputación, grabando, presentándose continuamente, es parte del grupo musical, de la banda
que interpreta la música de algunas películas de Spike Lee, grandísimo cineasta también, muy conocido en nuestro país. Y es justamente ahí donde Blanchard y Spike Lee traban una amistad personal, musical, artística, conceptual, y Blanchard da el salto para pasar de escribir música de jazz para bandas, para grabaciones, a escribir música para películas, bandas sonoras, los llamados soundtracks. Y empieza nada más y nada menos que por la puerta grande. Spike Lee hace muchísimas películas, ha hecho muchas películas con él, e incluso un documental memorable, un documental muy especial, estrujante, sobre el huracán Katrina, un huracán en el que parte de la vida, de las propiedades, de las raíces del propio Blanchard se ven sacudidas. Hay una escena en el documental en el que Blanchard va con su madre a regresar a la casa que ha quedado destruida por el huracán. El documental se llama When the Leaves Broke, a Requiem in 4 Acts, cuando las hojas se rompen, un requiem en 4 actos. Se los recomiendo mucho, es absolutamente desgarrador. Esto y muchos otros trabajos han llevado a Blanchard a obtener 5 o 6 Grammys, lo cual es una cifra que simplemente lo pone en el nivel de los consagrados. Ahora bien, ¿por qué escribir una ópera? ¿De dónde sale el interés de Blanchard por escribir una ópera? Fíjense, mi opinión. Es importante mencionar una cosa. Estoy hablando de una ópera que no he visto ni escuchado en su totalidad. Por lo tanto, tengo que ser cuidadoso con mis juicios. He escuchado varios fragmentos musicales, he escuchado mucha música de Blanchard, he escuchado fragmentos de su otra ópera, he visto, porque están también en YouTube, algunos fragmentos de la producción original en San Luis de Fire Shut Up in My Bones, e incluso fragmentos de la que se presenta, de la que podrán ver en el Met de Nueva York a través de su asistencia al Auditorio Nacional. Pero con todo esto me puedo dar cuenta de varias cosas. Blanchard llega a la ópera de una manera no tan forzada ni tan antinatural. Primer punto, es un trompetista, no es un tecladista. Es decir, él maneja naturalmente un instrumento de aliento como la trompeta. Él canta con la trompeta, desde la trompeta, improvisando, tocando música de otras personas, pero sobre todo haciendo su propia música. El canto, la ópera, descansan en una medida fundamental en el instrumento vocal, que es también un instrumento de aliento. Por lo tanto, esta naturalidad de Blanchard para saber hacer cantar a un instrumento es manifiesta y se va a percibir en cada momento de esta ópera. Es una ópera hipercantable. Dirán ustedes, bueno, una ópera tiene que ser cantable, pues de eso se tratan las óperas. No siempre, muchas veces dependiendo de la época y sobre todo en el ámbito sonoro del siglo XX, del siglo XXI, de nuestro tiempo, el canto, lo canoro, lo cantable, ya tiene otras características, a veces no tan accesibles, a veces no tan amables para el espectador. Blanchard es todo lo contrario, es un conjunto de trompetas humanas tocando, cantando, en algunos momentos incluso con un sentido de improvisación absolutamente maravilloso. Pero el otro elemento que nos permite o que le permite a Blanchard acercarse de esta manera a la ópera es haber compuesto tantas bandas sonoras. La música para cine tiene que contar la historia también. Es fundamental. Tiene que ser música en algún sentido narrativa, dramática, que contribuya a la experiencia sensorial, narrativa, literaria, cinematográfica del producto. Y eso Blanchard lo domina a la perfección. No solo sabe hacer cantar por su experiencia con la trompeta, sino que sabe contar la historia desde la música. Y eso es justamente lo que se necesita para ser un gran compositor de ópera. Se necesita algo más. Los verdaderos compositores de ópera
son justamente individuos teatrales, con un enorme instinto teatral, que saben cortar, decantar, concentrar, llevar al espectador a un momento específico, envolverlo, atraparlo en una realidad distinta de la suya, del espectador, pero que termina siendo la suya. Una ópera extraordinaria, y esta lo es. Definitivamente lo es una ópera que nos hace parte de ella, que de una u otra manera, sin tener que ser acontecimientos tan tremendos, cuenta algunas de nuestras emociones, cuenta algunos de nuestros conflictos. ¿Cómo llega Blanchard a la ópera ya puntualmente? Es justamente a través de una comisión de una casa de ópera estadounidense bastante pequeña, la Ópera de St. Louis en Missouri. Ahí le comisionan en 2019, apenas hace un par de años, una ópera que tiene un éxito tremendo, The Champion. Imagínense, una ópera sobre un boxeador campeón mundial bisexual, abiertamente. Fuerte, fuerte. Por supuesto, Blanchard, como de costumbre, tratando también temas propios de su comunidad afroamericana en los Estados Unidos y de la complicada historia que claramente las minorías han tenido en todos los lugares habidos y por haber. Blanchard tiene un gran éxito con esta obra e inmediatamente después la Ópera de St. Louis le comisiona una nueva ópera que terminará siendo Fire Shut Up in My Bones, que ahora llega al Met. Ahora, ¿de dónde esto? ¿Por qué Fire Shut Up in My Bones? De entrada, ya lo sé, es una cita del libro de Jeremías del Antiguo Testamento que me permito leer traducida al español. Ahí viene literalmente el Fire Shut Up in My Bones. La cita es la siguiente, Antiguo Testamento, libro de Jeremías. Su palabra está en mi corazón como un fuego callado en mis huesos. Y estoy cansado de contenerlo dentro. De hecho, ya no puedo hacerlo más. Es decir, aquí hablando de un tema de la divinidad, de un tema de la religión, de religarse con la divinidad, pero aquí extrapolado a lo personal. Eso que llevamos callado en los huesos, adentro de nosotros, que nos quema y que ya no podemos contener. Cualquier verdad, de cualquier tipo, de nuestra personalidad, de nuestra vida, insisto, no tiene que ser algo terrible. En esta ocasión, en esta ópera, es algo fortísimo. No quiero caer en los spoilers. Y ahora hablaré de por qué no quiero caer en los spoilers. Pero bueno, al referirme a la ópera y arruinar la historia contando todo, contando su desenlace, solamente trazaremos algunas líneas generales para generar la expectativa, la sorpresa que todo espectáculo escénico, narrativo, dramático debe mantener siempre. La fuente de la ópera es una novela de un destacadísimo editorialista del New York Times y también comentarista de distintas cadenas estadounidenses, en particular emisiones dirigidas a este público, a esta comunidad a la que el propio Blanchard pertenece. Me refiero a Charles Blow. Él, a partir de muchas de sus experiencias, de una manera abierta, flagrante, explícitamente autobiográfica, escribe una novela con el nombre de Fire Shut Up in My Bones. Esa es la novela que va a dar origen al libreto, un libreto de Cassie Lemons. ¿Qué es un libreto? Un libreto es esta forma en la que un escritor, en este caso una escritora, actriz, productora, guionista, multilaureada, toma esta novela y la convierte en un texto musicalizable como ópera. La labor de un libretista es fundamentalmente cortar, editar, decantar. Y lo que hace ella muy de cerca con el propio Blanchard es convertir toda esa historia, toda esa suerte de autobiografía catártica de lo que se diría en alemán, y lo explico, Bildungsroman, novela de construcción, de desarrollo de la persona. Es decir, estas novelas que nos hablan de cómo un individuo, un niño, un hombre, quien sea, se transforma, crece hasta convertirse en un adulto, madura, supera, trasciende, repara, perdona,
Hay muchos verbos para describir lo que uno tiene que hacer para verdaderamente crecer, para verdaderamente ser un adulto, para alcanzar la paz interna, la realización. No son temas menores los que estamos mencionando. Esos son los temas de esta ópera que ustedes pueden ir a ver al Auditorio Nacional. Entonces, ¿qué es lo que hacen la libretista y el compositor en esta ópera? Un decantado extremo hasta llegar a una suerte de, ellos mismos lo dicen, de postales. Son una suerte de tarjetas postales, escenas, donde de manera atomizada, no conectadas narrativamente, pero claramente armables en una historia por el espectador, se cuenta esta dura, fortísima autobiografía de Blow. Ahora bien, tenemos también una puesta en escena muy, muy atractiva de James Robinson y Camille Brown. Una puesta en escena de una dupla que ya tuvo mucho éxito en el Met, precisamente escenificando Porgy and Bess de George Gershwin, ópera de la que hablaremos un poco más adelante hacia el final de nuestra charla y que está en esta línea de tratar la música o de llevar la música ajena a la ópera, la música más estadounidense, el jazz, el blues, al ámbito operístico. Pero sobre esto tenemos varias cosas que decir. ¿Qué hace Terence Blanchard? ¿A qué suena lo que vamos a escuchar? De entrada, se van a sentir en un mundo familiar. A diferencia de lo que sucede en muchas ocasiones con la ópera, que tenemos que hacer un esfuerzo por entrar al periodo barroco o al periodo impresionista o a la música dodecafónica o a las manifestaciones de ópera de la Rusia del siglo XIX, aquí se van a sentir muy en casa, se van a sentir en un ambiente musical reconocible, con elementos de jazz, abiertamente de jazz, con elementos de blues, pero también va a aparecer el gospel. De pronto va a aparecer la música spiritual, muy en ese contexto, verán por qué al ver la ópera. Aparece también el step dance, cuando se habla de las danzas de las fraternidades, de los bailes de las fraternidades juveniles universitarias estadounidenses, es decir, se van a sentir en casa. Ahora bien, con esa paleta, Blanchard va a pintar. ¿Y qué es lo que va a hacer? ¿Cómo va a pintar? El protagonista es inestable. El protagonista, Charles Grande, es inestable. Tiene serios conflictos que va superando y su música lo muestra a cada momento. Hay una suerte de inestabilidad armónica, de colores contrastantes. La orquesta genera texturas extrañas. Hay inquietud en su discurso en forma rítmica, pero de pronto, cuando se queda ensimismado, cuando está absolutamente embebido en sus emociones, en sus conflictos, en su forma de tratar de reelaborarlos de una mejor manera, entonces la música alcanza un lirismo casi pucciniano. ¿Qué es eso de un lirismo casi pucciniano? Se vuelve más melódica, menos jazzística, más operística, si lo queremos decir así, con líneas de canto más amplias que se acercan más al registro agudo y se vuelve en algún sentido, no diría yo más emocional, sino más emotiva en cuanto a la convención operística. Esos son elementos que de verdad me parece que hay que destacar. Por otro lado, Blanchard es un espléndido orquestador. ¿Qué quiere decir ser un buen orquestador? Obviamente, escribir bien para la orquesta. ¿Y qué quiere decir escribir bien para la orquesta? La orquesta es un instrumento de instrumentos que tiene una capacidad de colores y de texturas única. Blanchard se sabe un buen orquestador, tan sabe que puede hacer eso bien, que muchas de estas especies de postales, de escenas, son unidas por pequeños interludios musicales interesantes, atractivos, que cumplen un doble propósito y lo hacen espléndidamente. Contextualizan el lugar, la escena, los personajes que van a aparecer, pero también las emociones. No es el primer caso de una ópera con escenas cortas unidas a través de interludios.
por dar un ejemplo del siglo XX, una ópera muy compleja y maravillosa, que también ha sido transmitida en varias ocasiones por distintas instancias, el Wojciech de Alban Berg, construido a partir de pequeñas escenas hilvanadas a partir de estos interludios musicales. Hay otro elemento que me permito destacar y que les va a ayudar a todas, a todos ustedes a conectar con la ópera. ¿Quién de ustedes, quién de nosotros no lleva todo el tiempo a su niño interior? ¿Quién de nosotras, de nosotros, no sigue siendo en el fondo un niño riéndose, un niño llorando, un niño triste, un niño que no puede decir lo que le pasa, lo que siente, un niño buleado o un niño eufórico? ¿Quién no lleva eso? En esta obra, el compositor Blanchard, junto con Lemons, la libretista, generan una dupla de personajes que conforman uno. Charles, el protagonista, Charles Blow, el escritor de la novela, está subdividido en algún sentido en el adulto y el niño. Aparece como adulto, aparece como niño y en ocasiones dialoga, cantan juntos el adulto y el niño. Todos hacemos eso. Y no estoy tratando de encontrarle una cuadratura cotidiana o universal a esta ópera. Todos en algún momento nos ponemos en contacto con nuestro niño interior. Esto es un momento, o son momentos muy afortunados dentro de esta puesta en escena, dentro de esta partitura y dentro de este libreto. Les aseguro que se van a sorprender y que se van a conmover de escuchar, completamente inusual en el mundo de la ópera, al personaje adulto y al personaje niño haciendo más de un dueto. Memorable y de verdad recomendable. Por otro lado, también hay un elemento que parece muy innovador y que no lo es tanto. Hay al menos dos personajes que más que personajes son alegorías, simbolismos de emociones, de estados de ánimo, de llámenlos, pónganles un nombre, me cuesta trabajo decirlo. Imagínense, uno de los personajes es Destino y el otro de los personajes es Soledad, ambos cantados por una de las más extraordinarias cantantes estadounidenses de nuestro tiempo, Angel Blue, fuera de serie, superestrella, y estos dos personajes que parecen también un elemento tan innovador, si lo vemos bien no lo son tanto. Ya desde la ópera primerísima, ya desde Monteverdi, el padre de la ópera, de pronto puede aparecer un personaje alegórico como amore, amor o música. Es decir, hay en algún sentido, en mi opinión, una suerte de homenaje o una suerte de vínculo con este estilo operístico tan prístino entendido como original y al mismo tiempo tan antiguo, pero tratado tan modernamente. El elenco está inmejorablemente escogido. Will Lieberman como el Charles adulto, Walter Russell III como el Charles Baby y otra extraordinaria cantante mezzosoprano estadounidense, LaTonya Moore como Billy, la madre. Ahora bien, ¿por dónde podemos avanzar? A mí me parece interesante comentarles que no es, como lo comenté en un principio, la primera vez que este tipo de músicas se acercan a la ópera en los Estados Unidos. Y curiosamente, a ver, aquí va un pedacito de clase en la charla. En mi opinión, de nuevo, mi opinión personal es que hay algunos antecedentes. El primero de estos ejemplos a los que quiero hacer alusión se remonta a un lejanísimo, por ahí de 1910. ¿Y saben quién tiene que ver? No se lo imaginan. Scott Joplin, el famoso padre o gran exponente del rock estadounidense, con una ópera que se representa prácticamente nunca y que es de lo más atractiva, Tremonisha, que habla del pensamiento mágico de los negros estadounidenses en cierto momento de su historia. Después no pasa mucho en relación con la ópera y este tipo de música hasta que llega Puccini. Van a decir, ¿Puccini? Absolutamente.
opinión personal, Puccini es uno de los primeros compositores de ópera que en algún sentido incorpora la música estadounidense a un título de este género. ¿Cuál? La Fanchula del West. ¿Dónde? Para su estreno en el viejo Met de Nueva York. Por eso les decía que ya había alguna relación. ¿Con qué obra? La Fanchula del West. The Girl of the Golden West. Es decir, la chica del lejano oeste, la fiebre del oro. Y dentro de esta partitura que escribe Puccini, obedeciendo a la primera comisión importante, la primera comisión que hace el Met de Nueva York, es nada menos que a don Giacomo Puccini y es nada más y nada menos que con Enrico Caruso en el papel protagónico. Y Puccini, al escoger este tema tan estadounidense, ya está haciendo algo que puede considerarse un precedente de ópera estadounidense. Pero no solo eso, Puccini, curioso, moderno, genio, trata de buscar, de abrevar, de beber de músicas que puedan tener que ver con sus personajes y pide que le acerquen, que le ayuden a conocer música de aquella que trajeron los esclavos africanos a los Estados Unidos. Y hay atisbos de soul, atisbos de gospel, de este tipo de música que nunca, jamás un compositor de óperas había abordado o incorporado en modo alguno. Y después, por supuesto, tenemos en 1935 el Porgy and Bess de George Gershwin como compositor y de su hermano Ira Gershwin como libretista. Una obra maravillosa que aborda la temática de esta comunidad en los Estados Unidos y que hace uso extraordinario de su música. Aunque de nuevo, muchísimos criticaron a Gershwin por ser un hombre proveniente de otros mundos musicales, de otras comunidades, tratando de retratar a esta comunidad. En fin, esa es una discusión de otra índole, pero lo que queda claro es que ya está presente las otras músicas, las músicas populares. Vamos a redondear un poco esta charla, esta invitación para asistir a Fire Shut Up in My Bones, diciendo que tampoco es algo tan nuevo en la historia de la ópera. Desde su nacimiento, desde el momento en que la ópera sale en 1639 del ámbito de los palacios, de los castillos, de las villas, y entra al terreno público, entra al teatro público, empieza a tomar elementos populares, elementos de danzas populares, y a lo largo de su historia, cuando la ópera emigra desde Italia a Alemania, a Inglaterra, a España, a Francia, va tomando elementos populares. Es una manera de afianzarse, de echar raíces, de comunicarse, de dialogar con el público, también aludir a su música, a las otras músicas. Y recordemos, tampoco hay tantas músicas. Ya lo dijo Aaron Copland, uno de los grandes exponentes del nacionalismo musical estadounidense. No hay que confundirse, dijo. Solo hay dos tipos de música, la música buena y la música mala. Y esta música, la de Fire Shut Up in My Bones, no es música buena, es música extraordinariamente buena. Pero al final de todo esto, ¿qué nos queda? ¿Por qué los invito a ir a ver esta ópera? Primero, porque se van a dar cuenta de que la ópera puede ser también otra cosa, que no está enclavada en el arquetipo que a lo mejor ustedes o nosotros tenemos ya etiquetado indeleblemente en este género. Esta es una ópera con todas las de la ley, pero con otras leyes, con otras reglas, con otros sonidos, pero sobre todo es lo que debe ser una ópera. La ópera proviene en su más primitivo u original principio en un esfuerzo de evocar, de reproducir el teatro griego, y el teatro griego buscaba la catarsis, que el espectador fuera no solo a pasar un buen momento, sino a transformarse, a verse, a entender a su sociedad, a entender a su tiempo. Y esta obra justamente habla de eso,
de ese niño que es víctima de un severo abuso dentro de su familia, un niño con dudas respecto de su identidad en más de un sentido, un niño que tiene que luchar para imponerse ante sus compañeros, pero sobre todo ante sí mismo. Y un hombre que sigue siendo ese niño, o ese niño que ya es un hombre y que va en un automóvil teniendo que tomar una decisión tremenda. ¿Cometerá un acto extremo de venganza o no lo cometerá? Hasta ahí lo dejamos. Sorpréndanse, asistan, conmuévanse, disfruten de la calidad técnica que ofrece el Auditorio Nacional, de lo acogedor en todos sentidos que puede ser este evento, de lo única y maravillosa que es esta experiencia. Y acérquense a la ópera, asistan este próximo sábado 23 de octubre a las 12 del día al Auditorio Nacional a ver la transmisión en vivo desde el Met de Nueva York de la ópera Fire Shut Up in My Bones de Terence Blanchard, que como su título dice, hace un esfuerzo enorme y exitoso por sacar, por exorcizar, por mostrar ese fuego terrible que le ha quemado, que ha tenido callado en sus huesos durante una vida entera. Les aseguro que será una experiencia que cambiará su vida.